La universidad puede ser costosa. Muchos estudiantes de preparatoria quieren alternativas asequibles, como obtener créditos universitarios anticipados. Esta estrategia ahorra tiempo y dinero. Podrán terminar su educación universitaria antes y comenzar sus carreras antes. Para obtener una ventaja competitiva, este video explora 4 opciones populares de créditos universitarios anticipados que las familias deben considerar. Primero, los exámenes AP. Tomar exámenes de colocación avanzada, AP, es una de las estrategias más populares desde su creación en 1954. La participación ha aumentado en un 65% en la última década debido a la priorización y financiamiento de los distritos de escuelas preparatorias. En 2021, aproximadamente 2.6 millones de estudiantes tomaron casi 4.6 millones de exámenes AP. Eso equivale a casi $500 mil millones de ingresos anuales para la organización privada College Board, que creó y administra los exámenes. Así es como funciona. Los exámenes de AP abarcan 38 cursos que van desde temas comunes como el cálculo a otros especializados como la informática. Los exámenes AP tienen un rango de puntuación de 1 a 5, siendo 3, 4 o 5 una puntuación de aprobación. Los exámenes de 3 horas son intensos y plantean preguntas sobre por qué los estudiantes, sus familias y distritos están dispuestos a soportar la presión y los costos. La respuesta: una puntuación alta en un examen AP se comercializa como un boleto de oro. Los exámenes mejoran los expedientes académicos, lo que potencialmente aumenta las posibilidades de admisión universitaria. Y el College Board también sugiere que los estudiantes obtengan créditos universitarios ahorrando posiblemente miles de dólares en matrícula. Y sí, hay escuelas que otorgan créditos universitarios para cualquier puntaje de aprobación. Tomemos Texas, por ejemplo, donde una ley del 2015 requiere que todos los colegios y universidades estatales acepten un 3. Del mismo modo, en California, los sistemas de UC y la Universidad Estatal otorgan algún tipo de crédito por una puntuación de 3. Pero el área más significativa donde las medidas de ahorro de costos tendrían un impacto notable es entre las universidades de excelencia del país. Pero las normas de aceptación de AP varían entre colegios y universidades, y algunas no reconocen los puntajes de AP. Los estudiantes que buscan aprovechar AP para el ahorro de costos deben tomar nota de estos detalles importantes. En primer lugar, las universidades como Dartmouth, Brown, Caltech y UPenn no aceptan ningún crédito de exámenes AP. Y no te molestes en enviar tu puntaje de 4 a MIT o Harvard. Ellos solo aceptan puntajes de 5. Otras escuelas como Princeton, Yale y Columbia otorgan crédito por una puntuación de 4 o 5 en algunas materias, mientras que no otorgan créditos en otras. Y una puntuación de aprobación de 3 no produce ningún crédito. Con algunas excepciones, el College Board muestra que en la mayoría de las materias, más del 40% de los estudiantes no recibieron una puntuación de aprobación y no obtendrán créditos universitarios. En todas las materias, ese número era aún mayor. En literatura del idioma inglés, por ejemplo, más del 56.1% de los estudiantes que tomaron un examen AP, a nivel local, en el condado de Los Ángeles, los resultados corresponden a la tendencia nacional con un 51% de todas las pruebas recibiendo una puntuación de 3 o más. Sin embargo, solo el 28.6% de todos los exámenes AP obtienen una puntuación de 4 o 5. Eso es menos de 3 de cada 10. Estos datos significan que más del 70% de las personas que toman los exámenes AP probablemente no obtendrán crédito universitario. Si bien los exámenes indican disciplina a los oficiales de admisión universitaria, la mayoría de los estudiantes en cursos AP podrían no recibir beneficios financieros a pesar de su arduo trabajo y destreza académica. Por lo tanto, conozca los beneficios de los exámenes AP en su universidad de preferencia antes de tomarlos y considere opciones alternativas para los estudiantes que podrían no ser exitosos en exámenes estandarizados de alto impacto. Uno de esos enfoques se llama un acuerdo de articulación.
Este acuerdo es una colaboración entre dos instituciones, a menudo entre una escuela preparatoria y un colegio comunitario. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, bajo este acuerdo, un instructor de preparatoria se reunirá con el profesorado del colegio comunitario para tratar el tema y alinear los cursos. Cuando el estudiante se gradúa de la escuela preparatoria, debe notificar a ese colegio sobre los cursos alineados que ya ha completado, grado B. Esos cursos entonces cuentan para los créditos universitarios. Los acuerdos de articulación son muy exitosos en el condado de Los Ángeles. El año pasado hubo más de 625 acuerdos de articulación que dieron lugar a más de 3.665 estudiantes de preparatoria con créditos universitarios. Para los estudiantes, el beneficio de un programa de este tipo es enorme y obvio. Consiguen obtener créditos universitarios gratuitos durante la escuela preparatoria. No tendrán que repetir los mismos cursos en la universidad y aseguraron un expediente universitario antes de la graduación de la escuela preparatoria sin una prueba de alto impacto. El único inconveniente es que los estudiantes tengan que informar al colegio por sí mismos de que han terminado un curso articulado. Otras dos opciones exitosas que crecen en popularidad son la doble inscripción y la inscripción simultánea. Al igual que los acuerdos de articulación, los programas de doble inscripción e inscripción simultánea permiten a los estudiantes obtener los créditos de la escuela preparatoria que necesitan para graduarse mientras obtienen simultáneamente crédito universitario. En ambos casos, una escuela preparatoria entra en una asociación con un colegio comunitario local o incluso una universidad de 4 años que permite a los estudiantes tomar cursos de nivel universitario mientras están en la escuela preparatoria. Aunque los términos a veces se utilizan indistintamente, hay algunas diferencias matizadas. Los programas de doble inscripción brindan a los estudiantes la oportunidad de tomar cursos para obtener crédito universitario en sus escuelas preparatorias. En California, los programas de doble inscripción se encuentran bajo las vías de acceso a universidades y carreras, CCAP. Bajo las CCAP, un estudiante de preparatoria puede inscribirse en hasta 15 unidades de colegio comunitario por término, lo que ahorra tiempo y acelera la finalización del cursado de educación general requerido por la mayoría de las universidades. Alternativamente, los programas de inscripción simultánea se ofrecen en un plantel universitario en diferentes modalidades: presencial, en línea, híbrido. El número de unidades permitidas varía y puede oscilar entre 6 y 12 unidades por término. Con la colegiatura gratuita, libros de texto y cobertura general de materiales, existen claros e inmediatos ahorros a través de esta estrategia. Y está ampliamente disponible. Más del 80% de las escuelas preparatorias públicas ofrecen algún tipo de oportunidad de doble inscripción o inscripción simultánea. El año pasado, en el condado de Los Ángeles, se ofrecieron casi 5.000 cursos de doble inscripción, lo que resultó en más de 26.000 estudiantes con créditos universitarios anticipados. De hecho, el número de estudiantes que obtuvieron créditos universitarios a través de estos acuerdos de articulación y doble inscripción e inscripción simultánea, 40.880, combinados, fue mucho mayor que los exámenes AP por sí solos, 30.140. Otro beneficio de los programas de doble inscripción e inscripción simultánea es que los estudiantes pueden progresar más allá del plan de estudios de la escuela preparatoria en materias específicas y obtener un expediente universitario de forma gratuita sin el requisito de aprobar un examen de alto impacto. Más allá del prestigio percibido de los exámenes AP, descubrimos las ventajas sustanciales de ahorrar tiempo y dinero al seguir cursos de nivel universitario a través de múltiples opciones. El objetivo no es comparar estas opciones, sino reconocer que los estudiantes tienen opciones y pueden beneficiarse de múltiples estrategias que funcionan mejor para ellos. Por lo tanto, los distritos y las familias deben reemplazar cualquier meta específica de AP con metas de créditos universitarios anticipados. Juntos, aumentemos el acceso a la universidad e inspiremos a los estudiantes a través de créditos universitarios anticipados. Escrito, producido y narrado por... Financiado y apoyado por...